Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi siguiente video. Este día les voy a enseñar a reparar la falla que está representando esta pantalla de la marca Dytron, a lo cual pues sabe suceder también en diversas marcas. ¿Ok? Entonces yo les voy a enseñar a reparar este problema en pocos minutos sin gastar absolutamente nada de dinero. ¿Ok? Solo sigan el proceso de reparación que yo les voy a enseñar. Vean, tenemos ahí toda esa interferencia. Además de eso vemos que hay líneas horizontales, la imagen se frisa y después de algunos segundos comenzamos a observar líneas verticales y después de eso el panel se desconecta porque entra en protección. Mira, ahí están las líneas verticales. Después de unos segundos verán que ahí definitivamente se ha desconectado. Si tú quieres aprender cómo resolver este problema en pocos minutos y sin gastar absolutamente nada de dinero, quédate en todo el video. Comenzamos. Muy bien amigos, aquí como pueden observar ya lo hemos desarmado. Esta es la tarjeta T-Con, esta es la que transmite los voltajes y señales para que en el panel haya imagen, y es ella la que muchas veces a causa de la humedad o corrosión es que provoca este tipo de problemas. Si vemos que todas las partes físicamente están bien, entonces vamos a proceder a lo que sería la comprobación de los voltajes que emite esta tarjeta hacia el panel, lo mismo que las señales, solo que para eso sí ya es necesario algunas herramientas para hacer las comprobaciones correspondientes. Pero como nosotros observábamos que al inicio teníamos estas interferencias, entonces vamos a desconfiar de los cables que transmiten voltajes y señales. Mira, este otro cablecito es el que divide la parte A y parte B del panel. Él también necesita de mantenimiento. Eso amarillo que tú ves ahí, pues eso es una señal conocida que acá, a causa de la humedad, tenemos toda esa parte que está sucia. Lo mismo sabe suceder con el cable que viene desde la mainboard hacia acá, hacia la T-Con. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a aplicar? Probemos principalmente eso, hagámosle limpieza a estos cables. Puedes utilizar un borrador de goma. Vamos a limpiar todo esto. Mira, ahora vemos que la luz se refleja, por tanto eso significa que este cable conductor de voltajes y señales ahora sí está completamente aseado. Lo mismo vamos a hacer con el cable que viene desde la mainboard. ¿Ok? Este cable también sabe a causa de la humedad ponerse un poco tenue, un poco amarillento, lo que significa que está sucio, por tanto puede provocar una mala transmisión de datos. A continuación revisamos los conectores, los cuales también es necesario hacerles aseo. Y mira, si tú te detienes a observar acá, vemos que estos pines están sulfatados. ¿Ok? Vamos entonces a proceder a limpiarlos. El líquido que puedes utilizar para limpiar estos conectores es el alcohol isopropílico, o puedes utilizar un spray limpiador de contactos, o al menos yo en mi caso utilizaré thinner. ¿Ok? Voy a proceder a hacerle limpieza a todos esos conectores a fin de dejarlos completamente aseados y ver si ahora a través de la limpieza que vamos a hacer ya pues no tenemos ese tipo de interferencias. Si las interferencias continúan, entonces pues tocará que definitivamente comprobar los voltajes de emisión de esta tarjeta, los cuales son los voltajes más comunes: VGL, VGH y VAA. Muy bien amigos, ahí como pueden observar, ahora sí hemos dejado completamente limpio tanto los cables flexibles como los conectores correspondientes. Procedemos entonces a conectarlo y vamos a hacer la prueba. Como ya mencioné, si la falla persiste, pues vamos a aplicar otros métodos. Ok, veamos acá. Mira, efectivamente ya no tenemos interferencia. Como puedes darte cuenta, el análisis inicial que apliqué sobre la falla que estaba representando este televisor era a causa de la interferencia que teníamos acá.
lo cual pues obviamente se trataba de la transferencia de datos, y con haber limpiado los cables flexibles ahora vemos que la imagen se ha resuelto de manera correcta. Ok, recuerda que también se desconectaba completamente el panel, ya no habían ni líneas ni franjas de colores, sino que únicamente quedaba oscuro. Pero ahora puedes darte cuenta que con la limpieza que hemos hecho, el televisor ha vuelto a la vida de manera correcta. Ok, entonces amigos, este es otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales.